por que podemos juntarnos, reunirnos en su nombre, y les voy a pedir que abran sus Biblias, sus iPhones o iPads, en Proverbios 4 y el versículo 20, y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú estás viviendo en nuestros corazones, porque Cristo Jesús vive dentro de nuestros corazones, y yo considero un gran honor poder ministrar el tesoro de tu palabra. Te pido en este momento, Señor, que tú me des la expresión y el habla adecuado, los pensamientos, los conceptos, las ideas que tú acomodes en mí y en los receptores, tus palabras, Señor. Solamente tú eres capaz de ministrar a cada uno de acuerdo al nivel de fe y de crecimiento en el que cada quien va. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar y te pedimos la administración de la unción de la palabra y de la vida que produce la palabra. La provisión espiritual para esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a leer. Antes de leer este versículo, me iba a traer un uniforme médico, porque tenía un propósito, pero le dije, ay no, se me hace que no me lo voy a poder traer. Pero es un uniforme por la única razón de que estoy ahorita representando una asociación médica, y pues es más profesional hablar de parte de una asociación médica cuando traes un uniforme, de acuerdo, pero imagínense que traigo el pitufo puesto, los scrubs. Pero esta es una organización liderada por un médico realmente pues muy prominente, muy fuerte en su rama. A mí me toca ser asistente, nada más, yo no soy doctor. Me toca ser asistente, me toca ser administrador o instrumentista, colega instrumentista. Utilizamos mayormente en esta rama, se le llama terapia con frecuencias o por frecuenciación. La definición de terapia de frecuencias es un método de tratamiento que permite la recuperación del equilibrio orgánico a través de la neutralización de las ondas patológicas de las enfermedades o de las cosas que ocasionan a una persona a enfermar, y de la potenciación de las ondas terapéuticas que el organismo necesita. Cada vez más investigaciones científicas constatan la naturaleza bioeléctrica y vibracional del ser humano. Tenemos frecuencias en diferentes partes de nuestros órganos y una frecuencia como un todo. Y ahorita van a ver por qué. Cada célula de nuestro organismo posee un espectro de frecuencias específicas que emite en formas de ondas electromagnéticas. La organización tiene ya varios años de existir, pero se abrió al público hace un poco más de 5,900 años, a partir de que la primer pareja en este mundo pecó, tomó una mala decisión de alimentación, y entró esa organización en efecto para poder restaurar la vitalidad del hombre. De hecho, es la primera asociación médica creada. Tenemos sucursales en literalmente todas las ciudades y áreas rurales del mundo. Es la única organización que ha tenido de todo tipo de casos de enfermedad e incluso de muerte, y que hay innumerables testimonios de recuperación. Muchos de estos testimonios están muy bien documentados. La asociación médica se llama PHES, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les vengo a hablar del tipo de medicina que en esta organización manejamos. Un tipo de medicina que tiene un impacto sumamente profundo, que se puede comprobar a nivel físico, pero que va muchísimo más allá de la fisiología humana, y tiene sus patrones basados en el ámbito espiritual. O sea, realmente es una medicina espiritual. Yo sé que muchas veces hemos escuchado de personas que pues de alguna manera promueven curación a través de algún tipo de contacto espiritual, pero
realmente y originalmente nosotros somos los que tenemos ese recurso divino de la medicina divina, la medicina de Dios. Digo, fue un poco elaborada la introducción, pero es básicamente, estamos hablando de la organización que Dios ha creado para dar mantenimiento a nuestra salud. Dios creó todas las cosas buenas, Dios creó en el principio todas las cosas y vio Dios que todas las cosas realmente. Dios no creó en ningún día de la creación el cáncer o la diabetes o la hipertensión. Dios no creó nada de eso, eso vino como resultado de la naturaleza del pecado. Pero cuando Dios creó todas las cosas, no se le olvidó crear algo, no lo pescó por sorpresa que iba a suceder algo, que iba a cambiar su propósito y su voluntad aquí en la tierra. Y junto con la creación creó todas las cosas que pudiéramos necesitar para dar mantenimiento a nuestra salud. A pesar de que nuestra existencia física iba a ser limitada por el tiempo, íbamos a poder mantener o debemos de poder mantener una salud vibrante aún en estos 120 años que tenemos autorizados de parte de Dios. Entonces, Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Yo les hago esta pregunta, ¿qué cosas son vida a los que las hallan y medicina al cuerpo? ¿Qué cosa nos está diciendo el Espíritu de Dios ahorita? Que es vida para mí, medicina para mi cuerpo. Sus palabras. Sus palabras son medicina para mi cuerpo. ¿Puedes repetir después de mí? La palabra de Dios es vida y medicina para mi cuerpo. Cierra tus ojos y di, la palabra de Dios es vida y medicina a mi cuerpo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Está atento. ¿Nunca te has recibido la tentación de escuchar qué está diciendo alguien, un chisme así muy caliente, y que pones mucha atención y hasta sacas tu celular para que, a ver, como que estás leyendo algo, pero estás parando la oreja? Atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no a otras cosas, a mis razones. No se aparten de tus ojos. A veces tiene que ser tan literal como traer una hoja con versículos cuando estás pasando por una situación muy difícil y mantener la palabra de Dios cerca de ti. Porque guárdalas en medio de tu corazón, como un tesoro, algo que valoras y aprecias mucho, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La traducción Passion Translation dice, escucha atentamente, mi querido hijo, todo lo que te enseño y presta atención a todo lo que te tengo que decir. Llena tus pensamientos con mis palabras hasta que penetren profundamente en tu espíritu. Entonces, y solo entonces, a medida que desenvuelvas mis palabras como un regalo, impartirán verdadera vida y salud radiante en el núcleo mismo de tu ser. Impartirán salud radiante en el núcleo mismo de tu ser. Tengo una imagen de una célula y yo quiero que tú y yo podamos tener un entendimiento un poquito más práctico, más fácil de cómo es que esto puede ser posible. Yo sé que todos hemos experimentado en algún punto alguna sanidad y si no lo has hecho, está disponible para ti, quien quiera que seas. Pero hemos experimentado sanidad en alguna ocasión, en algunas otras ocasiones no tanto, ¿verdad? Entonces hay veces que a falta de poder experimentarlo puede generar pues, difícil de creer o difícil de experimentar, pero yo quiero, con base y evidencia científica, que tú puedas entender cómo esto que está diciendo Dios no es nada más a nivel sobrenatural, sino también natural. Cómo lo que Dios nos está diciendo puede ser visto y evidente
en la parte más visual, a tus sentidos, a tu olfato, a oído. Nosotros, la parte más fundamental de nuestro cuerpo es esto. En nuestro cuerpo, lo que ustedes pueden ver es un conjunto aproximado de 37.25 trillones de células. 37.25 cosas de estas conforman tus tejidos, los cuales conforman tus órganos, los cuales te conforman a ti. Físicamente tú eres esto. Dentro de este núcleo tenemos, de esta célula tenemos un núcleo, tenemos diferentes moléculas, terpenos, fenoles, monoterpenos, oxígeno, minerales, magnesio, sodio, potasio, óxido nítrico, en sí diferentes cosas. Pero estas cosas no están inertes, no están sin moverse, siempre hay actividad. Si tú pudieras ver a esta escala, lo que está sucediendo dentro de una célula es más complicado que la fábrica de Tesla nueva que acaban de abrir en Austin. Son sistemas sumamente complejos de funcionamiento, donde tienen como si fuera el camión de la basura que pasa y recoge los desechos y los saca de las células. Las células tienen receptores que reciben señales y comunican a otras células. Y en conjunto crean una funcionalidad sistémica. Todas las células son iguales, pero a la vez son impresionantemente diferentes porque tienen funciones diferentes. Las células de mis ojos hacen una función, son iguales a las células de mi oído, pero tienen diferente función, ¿verdad? Pero todas estas están vivas, están vivas. En nuestro cerebro tenemos 86 billones aproximadamente de neuronas en el cerebro. Dios creó medicina natural. Es algo que a nosotros nos apasiona mucho, nos gusta mucho utilizar. Y dentro de una gota de la medicina de Dios que conocemos como aceites esenciales, existen 40 millones de trillones, es decir, 40 más 16 ceros. No conocemos esas cantidades. En una gota de aceite que Dios creó de las plantas, se encuentran 40 millones de trillones de moléculas curativas, es decir, que puede permear a nuestras células, a cada célula con 40,000 moléculas curativas. Y estas son las cosas que Dios creó. Y Dios tiene la capacidad, Dios es tan grande y lo más grande que existe en el universo, pero también tiene la capacidad de ser más chiquito que cualquiera de esas moléculas y de caber en la parte más chiquita y más fundamental de una célula. Dios es infinitamente pequeño también. Y ese es uno de los misterios de la creación. Llena tus pensamientos con mis palabras hasta que penetren profundamente aún a este nivel y más allá a lo espiritual. Entonces, a medida que desenvuelvas mis palabras, impartirán verdadera vida y salud radiante en el núcleo mismo de tu ser. En el núcleo mismo de tu ser. En cada parte más profunda de tu ser, la palabra de Dios puede generar una vida y una vibración, una frecuencia divina. El doctor Bruce Tainio, de Tainio Technologies, encontró la manera de medir la frecuencia en las diferentes cosas, en cualquier cosa, en los alimentos. Y notó que los alimentos frescos, las lechugas, los alimentos vivos tienen cierta frecuencia, una frecuencia, un megahertz, es el número se puede decir, revoluciones que tiene algo por segundo. Entonces, 50 megahertz son 50 vibraciones por segundo. Una nota de la central son 440 vibraciones por segundo y producen un sonido, ¿verdad? Entonces, en el mismo núcleo de tu ser. Y esta parte del versículo de llena tus pensamientos con mis palabras hasta que penetren profundamente en todo esto, y entonces a medida que desenvuelvas mis palabras impartirán vida a tu ser, me recuerda mucho a Romanos 12:2, que dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate, transforma tu vida, transforma tu ser por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar
para que entonces puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y yo quiero que tú sepas a ciencia cierta que Dios quiere que tú experimentes sanidad, que tú experimentes su voluntad, su propósito para tu vida, pero está condicionado. Dios condiciona que tú puedas experimentar eso a la medida en la que tú transformes tu mente, a la que tú renueves tu forma de pensar, de hablar, de actuar, acuerdo a su palabra. Entonces, la única forma en la que tú y yo podemos obtener el resultado y eso que anhelamos tanto, sea de salud o de provisión o de bienestar o de seguridad, lo que tú quieras nombrar que sea bueno, Dios quiere que tú lo hagas, pero eso está sujeto a que tú y yo podamos cambiar la forma en la que operamos, la forma en la que hacemos las cosas. Y de hecho, nuestro anhelo más grande está esperándonos a nosotros, a que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, porque tenemos que hacer algo aún por gracia, a través de la fe, tenemos que tener acciones que nos lleven a ese resultado que queremos ver. Hijo mío, está atento a mis palabras. Vamos a repetir y a martillar esto en nuestra conciencia hasta que no quede duda alguna de lo que Dios tiene para ti. Hijo mío, te está hablando a ti, hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, estar atento a mis palabras, inclinar tu oído a mis razones, porque guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hay. Son vida, la palabra en hebreo kei, o sea, Hay. Literalmente significa fuerza, significa revivir, mantenimiento. Necesitamos mantenimiento. Yo pienso que estamos de acuerdo en que nuestra salud necesita mantenimiento y lo necesita frecuentemente. Vivificamiento o manantial de vida, que no nos dijo Jesús que el que tome del agua que yo tengo, brotará dentro de sí mismo ríos, manantiales de agua viva, dentro de nosotros. Dice más adelante este mismo versículo de Proverbios en el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, de tu espíritu, fluye la vida que necesitas, fluye la sabiduría que estás necesitando ahorita en esa cosa que no sabes cómo hacerle. De tu espíritu, de tu interior, fluye esa vida como un río. Vida significa recuperación, reparación, restauración y salvación. La palabra de Dios es todo esto, no nada más a nivel espiritual, pero también dice específicamente para nuestro cuerpo. Medicina para todo su cuerpo. Son vida a los que las hallan. Encontrarlo o hallar esas palabras y no nada más como que, pues ya sé qué dice aquí este versículo. Encontrarlas es cuando te cae el 20. Cuando esa palabra te hace clic y sabes que es para ti y que hay algo que está llamando tu atención en esa palabra, eso es hallar vida en las palabras de Dios y es obtenerlo o adquirirlo, atraparlo. Y una definición me llamó mucho la palabra y dice cuando es suficiente para ti. Cuando la palabra de Dios es suficiente para encargarse de tu situación, cuando tú en tu mente y en tu corazón dices, eso es suficiente. Como le dijo Dios a Pablo, mi gracia es suficiente para que tú hagas eso. Cuando la palabra de Dios es suficiente para solucionar tu situación, es entonces que tú vas a dejar de buscar una situación ajena a la palabra de Dios. No que no tengas que hacer una cosa más, sino que lo primero y más importante es cuando la palabra de Dios es suficiente para ti. Cuando dices, no sé cómo le voy a hacer, tengo un diagnóstico muy, muy fuerte y nosotros lo vemos en la clínica, diagnósticos donde son una sentencia de muerte. No sé cómo le voy a hacer, pero tu palabra es capaz y suficiente de corregir esta situación, esta circunstancia.
tu enfermedad es una circunstancia. Tu enfermedad no quiere, yo no te estoy diciendo que tú digas que lo niegues. Yo no estoy enfermo, no estoy en negación. Tu enfermedad es un hecho, it's a fact, pero la verdad absoluta que triunfa por encima de esa enfermedad y sobre cualquier diagnóstico es la palabra de Dios. Y cuando tú pones ese valor en la palabra de Dios y cuando tú lo estimas a tal valor que dices, esto es suficiente para corregir mi situación, entonces estamos hablando negocios ya. We mean business, ¿verdad? Cuando es suficiente. Y no solo eso, sino aferrarse. Son vida a los que las hallan, hallarlo es aferrarse. Me aferro a esta palabra. Tenemos a dos pacientes con cáncer metástasis en la clínica y ellos han cambiado su forma de hablar y es al grado ahorita de decir, yo sé que Dios es mi sanador. Y cuando dicen es que no sé cómo, no tienes que saber cómo. Lo único que tienes que saber es que Dios es tu sanador. ¿Cómo va a suceder esto? No sé cómo funciona la, la mecánica de una célula. Sé ciertas cosas, pero no sé qué es lo que hace que esa célula haga eso. O por qué no hizo lo que tenía que hacer y ahora tengo cáncer. Porque son vida a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo. Medicina. Bueno, hermano, pero lo que pasa es que Dios está diciendo que es espiritual, es una medicina espiritual, es que la palabra de Dios es muy buena para tu mente y tus pensamientos, y sí, sí lo es, pero es medicina para mi cuerpo. Y esto no es una metáfora. Este versículo no está hablando de una manera alegórica o metafórica. Está hablando de una manera literal. Es medicina para mi cuerpo. Medicina viene de la palabra griega marpé, y marpé significa curativo, literalmente medicina, una cura, liberación, agrado, bienestar, sanidad. Es un remedio mejor que los de la abuela y es plenitud. Y algo que no encontré en la definición de medicina son efectos secundarios adversos, como la medicina creada por el hombre, que siempre tiene un efecto secundario adverso y que es considerada la tercera causa de muerte en el mundo. Es el hecho de tratar de corregir un síntoma sin poder corregir la raíz y con el potencial casi seguro de afectar colateralmente otras cosas. Eso es la medicina del hombre, la medicina sintética, del griego farmakeia. Y no sé si les debería decir la definición de farmakeia o de farmacéutica, pero sí, farmakeia significa brujería, hechicería. Y cuando Dios le reclama al sistema del mundo en Apocalipsis, cerca del capítulo 20, dice, por tu farmakeia perecieron los santos y en tu farmakeia se encuentra la sangre de los santos. Entonces, en tus hechicerías. Pero bueno, no, bueno, sí, poquito, sí vengo a hablar de esto. Vengo a enfocarme en la medicina de Dios, algo más que una farmacopia. Pero la medicina de Dios no tiene efectos secundarios adversos, tiene efectos secundarios buenos y primarios y terciarios. Todos los efectos que puede producir la palabra de Dios en tu vida son buenos y son literales. Nosotros lo hemos vivido. Hace 10 años justamente yo tuve un padecimiento renal, donde estaba yendo al gimnasio y me empecé a tomar proteínas y en mi lógica dije, más proteína, más músculo. Y no funciona así. Entonces me tapé mis riñones. Y el doctor me dijo que en cuestión de 3 días, si no mejoraba la situación, me iban a tener que poner un catéter y una cirugía y un montón de cosas. Pues yo tomé la palabra de Dios y me acuerdo que el pastor me dijo, no dejes que la palabra de Dios se caiga de tu boca. Y eso fue todo. Entonces fue encontrar la palabra de Dios específica para mi situación, meditarla, masticarla, hablarla en mi situación. Y al término de 3 días se destaparon mis riñones sin una onza de dolor.
Y familiares nuestros han ido a dar al hospital por el dolor que arenillas o piedras en el riñón producen. Entonces, ese tipo de poder tiene la palabra de Dios sobre nosotros, y era estar diciendo que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vive en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificaría mi cuerpo mortal. Entonces, tenemos recursos para corregir cualquier situación, y la palabra de Dios es medicina literalmente para tu cuerpo. Tómala, tómala. Si necesitas aumentar la dosis, auméntala, ¿verdad? Son medicina para todo mi cuerpo. La definición de cuerpo en el hebreo es basar, y dice literalmente carne. Si queda duda, si cabe duda de que está hablando a nivel espiritual o físico, está hablando a todo nivel. A nivel corporal, y dice literalmente gordo o flaco. Entonces, sea cual sea nuestro peso, tenemos la capacidad de recibir sanidad. Eso fue un chiste. Se pueden reír. Y yo, de la manera en la que en este día yo recibí de parte de Dios ayudarnos, porque yo estaba asombrado de los datos que existen en la ciencia, y que digo, ¿cómo es posible que la ciencia pueda negar que existe un Dios después de que nos dicen todos estos datos que son ciertos? Y Romanos 1 dice que la deidad de Dios, la divinidad de Dios es claramente visible en las cosas que se pueden ver, pero que estas personas voluntariamente lo rechazan, lo niegan, ¿verdad? Pero si tú buscas evidencia, puedes encontrar evidencia. Si tú buscas que alguien interprete esa evidencia, te va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es medicina. Pudiera decir principalmente por la razón de que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. ¿Y por qué puedo decir que la palabra de Dios es luz? Porque Dios es luz. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios mismo es la luz de la cual se originó todo lo que podemos ver. En Génesis 1:3, y dijo Dios: luz sé, y luz fue. Luz fue. No tengo ahorita presente la palabra luz en el hebreo en este momento. La había leído, pero se me fue. Lo que sí me acuerdo es la palabra sé. Y eso es una palabra muy poderosa. Sé significa sucede, significa existe. En inglés, be, light be. Luz sé y luz fue. Y la palabra sé en hebreo es haya. Así, haya. La palabra sé. Entonces dijo la palabra luz, haya, ¿verdad? Fos de fósforo. Entonces dijo Dios: luz sé, y luz fue, y sucedió la luz. Por lo menos en el ámbito físico fue el origen que podemos rastrear, y todo emerge de la luz. Todo lo que existe, todo lo que podemos ver es energía. La célula que pudimos ver es luz, es energía, y es vibrante. Es vibrante. Todo lo que existe es energía. ¿Qué dijo? ¿Alguien sabe qué dijo Antoine Lavoisier? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es cierto, la energía jamás ha sido creada. La energía siempre ha existido, porque la energía es Dios. Dios es luz, y la luz que podemos nosotros tener en los aparatos, que por miles de años no pudimos o no podíamos manejar, controlar y utilizar, esa luz es una manifestación del poder de Dios. Y es algo que tiene una procedencia espiritual. La luz que tú y yo podemos ver tiene frecuencias, tiene vibraciones. El sonido que podemos escuchar nosotros con el oído humano es luz,
pero en frecuencias más bajas. Si tú elevas una frecuencia de sonido, la aumentas y la aumentas, se convierte luego en ultrasonido. Si sigues aumentando el ultrasonido, el ultrasonido es como que está en medio de la luz y el sonido. Y es lo que puede penetrar en ondas y podemos ver a los bebés en los ecosonogramas. Si seguimos aumentando frecuencia, pasamos a la luz. Y si la luz sigue aumentando frecuencia, empieza en frecuencias rojas, infrarrojas cercanas, la luz visible, la luz violeta, ultravioleta. Y si seguimos para arriba, nos salimos de esta dimensión y entramos a la dimensión espiritual. Y por eso dicen que el ámbito que tú y yo podemos experimentar ahorita es lo espiritual atontado, por así decirlo. Así es. Nosotros no podemos ver a los ángeles, pero los ángeles están aquí. Simplemente están muy por encima su frecuencia vibratoria, como lo tenía Jesús en su cuerpo glorificado, que podía atravesar una pared, porque él no estaba sujeto a las frecuencias de densidad de lo físico. Y aunque él era físico, es un hombre ahorita a la diestra del Padre, tenía la capacidad de atravesar las paredes y simplemente imperceptiblemente. Entonces la palabra de Dios es luz, Dios es luz. Dios dijo, sucedieron las cosas, Dios creó las plantas y por eso animamos mucho a la gente a utilizar medicina a base de plantas, porque las plantas poseen el poder creativo de Dios y es parte de lo que necesitamos para restaurar nuestra salud, ¿verdad? Pero hay mucho más allá que eso. El Salmo 119, versículo 130, en la Nueva Biblia Viva o New Living Bible, dice: la enseñanza de tus palabras dan luz. En inglés dice: the entrance of your word brings light. La entrada de la palabra de Dios trae consigo misma luz. Y la luz es buena. La luz es curativa. Mayormente, si la sabes utilizar. La Nueva Traducción Viviente dice: explicar tu palabra es fuente de luz. La versión amplificada dice: la entrada y el despliegue de tus palabras dan luz. Imagínate como si fueras desenvolviendo un regalo. El desplegar, el ir pelando la palabra de Dios empieza a manifestar vida. Y acuérdense que la palabra de Dios y la luz de Dios solo tiene efectos buenos. La Passion Translation dice: abre tu palabra dentro de mí hasta que la luz de la revelación brille. El Salmo 107, versículo 20 dice: Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si tú tienes una situación que parece una ruina, Dios ha enviado su palabra para sanar esa situación. Soteria, plenitud, prosperidad, sanidad, liberación, protección, todo lo que Jesús vino a hacer, dice el Hijo de Dios: yo vine para que tengan vida, Zoe, la vida como Dios la tiene, y para que la tengan en abundancia. Yo vine para que tú tengas Zoe, para que tú tengas esa luz pura de Dios, radiante, esa vibración que Dios tiene, la buena vibra verdadera, no la que el mundo dice tener. Realmente nos han robado esos conceptos y luego los hemos nosotros visto como eso es malo y eso es brujería. Lo que ellos dicen sí lo es, pero hay una forma verdadera de esa buena vibra. La vibra suprema. Abre tu palabra dentro de mí hasta que la luz de la revelación brille. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, logos y rema, cuando se revela en tu corazón, es viva y eficaz, viva y efectiva y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta donde divide el alma y el espíritu, es espiritual, pero también las coyunturas y la médula, el centro de los huesos, juzga
los sentimientos y pensamientos del corazón. La palabra de Dios tiene una cualidad que es espiritual, alma y también es física. Cuando tú y yo recibimos las palabras de Dios y las hablamos, estamos hablando en varias dimensiones, no nada más en esta que podemos ver. Nuestras palabras tienen poder. Si yo les doy ahorita una mala noticia o los amenazo de alguna manera, ustedes pueden preocuparse, tener miedo, asustarse. Si yo les doy una buena noticia, los puedo ocasionar gozo, porque mis palabras tienen poder y tienen un poder comunicativo, pero también tienen un poder muy, muy, muy bajo, quizás, comparado al de Dios, pero un poder creativo. Hay áreas en el cerebro que son activadas por voz, así como Siri y Alexa. Hay áreas en nuestro cerebro que solamente responden a la voz y son activadas por voz, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno utilizar las palabras intencionalmente. Y por eso es muy malo utilizar las palabras, nuestras palabras, para nuestro maleficio. Es decir, me muero de lo que tú quieras. Estás ocasionando procesos bioquímicos, hormonales, eléctricos de tu sistema nervioso central que atacan a ti mismo y tenemos enfermedades que conocemos así como las autoinmunes. Una enfermedad autoinmune es el sistema inmunológico convirtiendo a una parte de tu cuerpo en un antígeno. Y dice, eso es malo, eso es un virus y lo voy a atacar. Ataco a mi tiroides y tengo Hashimoto's, o lo opuesto a Hashimoto's, que es el Graves' disease, son enfermedades autoinmunes. Entonces, podemos utilizar nuestras palabras de una manera correcta. Pero no nada más eso, sino que aparte de que mis palabras tienen poder, las palabras de Dios tienen más poder. Y es cuando utilizo las palabras de Dios que puedo tener los resultados de Dios. Utilizo la palabra de Dios que es viva y efectiva, la tomo en mi corazón, la medito y le empiezo a manifestar en mi entorno. Y esa palabra tiene la capacidad de cambiar mi fisiología, de revertir una enfermedad y de poner en movimiento los procesos de sanidad. Nuestra vida, nuestros receptores aparte celulares, nuestros receptores sensoriales, nuestra mente, nuestro oído, siempre están expuestos a algo. Porque te puedes preguntar, es que ¿cómo puedo mantener la palabra de Dios día y noche, todo el día, en mis ojos? Entonces no voy a poder hacer más. No se trata de no hacer más, se trata de constantemente estar tocando base. Tan frecuente o más de que tú experimentas un dolor o un pensamiento adverso es volver a sacar la palabra de Dios por encima de esa situación. Entonces depende de nosotros exponer nuestros sentidos a las cosas correctas. Hay frecuencias con efectos buenos y hay frecuencias con efectos malos. El enemigo es el que viene a robar, a matar, a destruir, y yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, todo lo que Dios creó, cuando nosotros cedimos esa autoridad, el enemigo tuvo la capacidad de torcer eso y usarlo, influenciar para nuestro perjuicio, ¿verdad? Entonces tenemos medicina, Dios creó medicina, pero el enemigo creó o influenció al humano a crear medicina sintética. No que todos los fármacos sean malos, sino que muchos de ellos pueden ocasionar cosas muy adversas, ¿verdad? Entonces, cuando las utilizamos para apagar un fuego, que es lo único que podemos hacer, pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a apagar un fuego. Pero si es nuestro estilo de vida, entonces puede tener potencialmente un efecto en mi salud contra la palabra de la medicina de Dios. El mismo Bruce Tainio pudo medir, un ejemplo, los aceites esenciales y cómo eran frecuencias muchísimo, muy altas. Las sustancias que mayor vibración tienen en el mundo, hasta 550 megahertz. Y dice que cuando entran en contacto con tus células, las cuales tienen una vibración, tienen la capacidad de aumentar la vibración celular. Entonces dice, un cuerpo normalmente tiene una vibración de 54 megahertz. Me puedo equivocar, es más o menos. Pero dice que cuando bajas a 47 megahertz de vibración corporal es cuando te da gripe.
Cuando bajas a 43 es cuando te dan ciertos tipos de enfermedades. A 38 megahertz tienes cáncer. Y así, en 20 megahertz ya estás agonizando y luego ya pasas a la muerte física. Dice, pero el utilizar esto tiene la capacidad de aumentar tu oración y comprobó con ese aparato que el utilizar aceites en oración le aumenta a cada aceite por lo menos 20 megahertz de vibración en la oración. ¿Y qué dice Jesús? Vayan y oren por enfermos y únjanlos con aceite. Entonces, sí es espiritual, pero también hay un efecto físico y un efecto evidente. Entonces, la oración, la meditación tiene el poder de aumentar esa frecuencia espiritual que impacta tu cuerpo. Es muy bueno hacerlo. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios es para nosotros. Está a nuestra disposición. Nosotros en la clínica utilizamos terapias a base de luz. Utilizamos la luz roja. Entonces, yo cuando empecé con esto, pues obviamente hay cierto escepticismo. ¿Cómo con una lámpara puedo pelear contra un cáncer? Con una luz. Les voy a dar una pequeña clase de fotobiomodulación. Tengo la otra imagen, George, please. Pero la fotobiomodulación o PBM es el uso de frecuencias rojas de una manera terapéutica. Y lo puedes tener en una lámpara de mano o en un panel grande o en una cama donde te metes y recibes esas frecuencias. Y me dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona eso? ¿Cómo funciona? Bueno, las frecuencias rojas se encuentran en la luz del sol, en el amanecer y en el atardecer. Los primeros y últimos 15 minutos de luz solar, cuando tú puedes ver el sol en el horizonte con tus ojos y no te daña, son frecuencias rojas que no tienen rayos ultravioleta, no tienen algún potencial efecto malo, ¿verdad? Entonces la fotobiomodulación quiere decir que tú tienes una célula, tú tienes el núcleo de tu célula, que es la mitocondria, donde se produce el ATP, que es tu energía, el adenosino trifosfato, donde tienes el óxido nítrico, que es lo que puede causar cáncer cuando tienes radicales libres. Por eso necesitas antioxidantes para que no te oxides, literalmente como un fierro. Donde sale el dióxido de carbono, donde puede entrar el oxígeno. Tiene el fotón, la bolita de luz roja, entra a la célula y saca inmediatamente al óxido nítrico. Cuando el óxido nítrico sale disparado por la pared capilar, el oxígeno entra y donde hay una célula oxigenada, tienes una célula hostil a la enfermedad. Entonces, todo este tipo de cosas son fuerzas creadas por Dios que sostienen tu vida. Si tú te sales descalzo a la tierra, te conectas, aterrizas literalmente como una casa, como cuando aterrizas con cobre una casa, tú te puedes aterrizar con cobre igualmente, te amarras un cablecito de cobre y así, o pisas la tierra y eso hace que un flujo ilimitado de electrones o de estas moléculas negativas carguen tus células. Cuando las células están enfermas, están aglomeradas, así, y un pH muy ácido. Cuando tú te paras en el suelo, las células poco a poco se empiezan a separar y permites el fluido intersticial, el transporte de nutrientes, y empiezas a alcalinizar el pH de tus células. Cuando tú respiras de una manera correcta con tu vientre y no con el pecho es estrés, con el vientre es oxigenación, como respira un bebé, haces que el oxígeno pueda fluir bien a un pH celular alcalino, que no está aglomerado. Cuando tomas la luz del sol, haces que ese oxígeno entre a las células y salgan las cosas malas. Entonces, Dios creó esas cosas que pueden sostener tu vida. Y esta es una de las maneras en las que yo puedo entender con mi mente que la palabra de Dios es luz y que es buena para mí. ¿Cómo puede la palabra de Dios afectar mi salud? ¿Cómo le hago para agarrar una fuerza espiritual y traducirla a lo físico? ¿Cómo hago esa transición? Lo haces por medio de la fe. Entonces yo quiero enseñarte hoy cómo tomar la medicina de Dios. ¿Cómo puedo tomar
cómo se administra la palabra de Dios a mi salud. Si es vía oral, si es vía auditiva, si es tópico o por inhalación. La palabra de Dios, cómo se administra a mi salud. Y lo podemos encontrar en Josué 1:8, si pueden ir conmigo. Y con este versículo cerramos. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz, es viva y efectiva. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, repite después de mí esta palabra, meditarás. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A qué nivel está hablando? Es realmente en cada área de tu vida. Pero solo entonces, ya van 3 versículos de 3 autores diferentes que nos dicen que si nosotros hacemos algo, solamente entonces vamos a experimentar eso. No sé si ya tienes mucho tiempo batallando con una situación. Ponle el nombre que tú quieras, sea financiera, de salud, no sé qué es, pero todo cabe bajo lo que no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué lo estás experimentando? Yo no sé y no sé si tú lo sabes, pero lo que sí sé es que hay algo que tú puedes hacer el día de hoy para dar un paso más hacia la meta y hacia esa cosa que tú quieres lograr. Entonces, ponte a pensar 10 segundos y ponle nombre a ese problema, a esa situación que te está molestando. Sí, una pregunta que yo les hago a personas en la clínica es si me puedes mencionar las 5 cosas, the 5 complaints, los 5 aspectos que más te dan problema en tu vida, me los puedes mencionar. Si tú puedes apuntar ahorita 5 cosas que ahorita estoy batallando más. El riñón, las finanzas, la suegra, la nuera. Hay algo que tú puedes hacer hoy para avanzar hacia lo que tú quieres ver y lejos de lo que tú ya no quieres estar experimentando. Y tú lo puedes poner atrás. El método de extracción de la medicina de Dios, así como de un aceite esencial, es la destilación. El método de extracción de la palabra de Dios es la meditación. La meditación es la forma en la que tú destilas la palabra de Dios y recibes esos componentes que van a cambiar tu espíritu cuando recibes a Jesús, tu alma cuando transformas tu entendimiento y tu cuerpo cuando recibes esa sanidad. Tanto la enfermedad como la sanidad son progresivas. La enfermedad te lleva en un camino donde te vas deteriorando, donde tus células se pueden ir enfermando, pero también la sanidad es progresiva, te lleva un camino a donde tus células se van regenerando, restaurando, donde sucede esta cuestión que se llama autofagia, la apoptosis, que son cosas que quieres ver en un paciente con cáncer, donde el cuerpo se come lo malo y lo desecha y se queda con lo bueno, donde empiezas a purgar eso de tu cuerpo. La meditación es la medicación que tú necesitas. La clave pues está aquí en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ese momento no tenían lo que tú y yo tenemos. Las escrituras del nuevo pacto eterno, en el pacto eterno que Dios hizo Él con Cristo Jesús, en el cual tú y yo podemos participar por medio de la fe. Que no se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche medita en ella para que guardes, es decir, que lo valores, lo atesores y le des un peso en tu vida, honor. Y no solo eso, sino que hagas de acuerdo a eso que estás recibiendo. Todo lo que está escrito en esa ley.
Y solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y solamente entonces podrás comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Y solamente entonces, como dice nuestro versículo de la TPT, a medida que desenvuelvas mis palabras, impartirán verdadera vida y salud radiante en el núcleo mismo de tu ser. Vas a empezar a sanar desde adentro, desde tu corazón, pasando por tu alma, tu mente, tus emociones, esas cosas que son tu personalidad, y luego va a pasar a lo físico, a tus células, tus órganos, tus tejidos y tu cuerpo. Y vas a experimentar salud de Dios. ¿Cuál es la medicina de Dios? Es la palabra de Dios. ¿Cómo extraigo la medicina de Dios para beneficiarme de sus moléculas curativas, espíritu, mente y cuerpo, físicamente, socialmente, económicamente? Necesito primero empezar a extraer la palabra de Dios, porque si algo no podemos hacer es extraer la palabra de Dios, encapsularla y empezar a repartirla a todos lados. El método de extracción tiene un tiempo de vida muy corto y necesita ser inmediato. Necesitas empezar en ese momento, en la palabra de Dios, a extraer esa vida, a meditar en ella y a sacarle ese jugo que tiene el poder para sanarte. Pero tiene que ser fresco, tiene que ser todos los días. No podemos vivir en la palabra que escuchamos hace 10 años. Necesitamos meditar continuamente en la palabra de Dios, porque si no estamos meditando en la palabra de Dios, estamos meditando en otra cosa. Y también le estamos extrayendo cosas al temor, que produce un exceso de adrenalina o de químicos que empieza a producir mi cerebro, tóxicos. Mis neuronas, después de estar bien conectaditas, bien bonitas, empiezan a retraer y viene el Alzheimer. Y sucede todo esto que tenemos como el autismo y dislexia, y todos los desbalances neurológicos son neuronas que no están conectadas, pero que se pueden volver a conectar. Nosotros lo hemos visto en video, en lo que estamos haciendo, como el Parkinson's, que es una disfunción neurológica que no te puedes detener después de hacer ciertas cosas. Hay neurogénesis. Se vuelven a regenerar las células y se empiezan a conectar, ¿verdad? Es una conexión que es estimulada por una acción correcta. Y cuando nuestra acción está basada y cimentada en la palabra de Dios, es cuando vemos más resultados. Es cuando podemos experimentar a veces casi instantáneas las cosas, porque nos conectamos al poder más ancestral que habita en nuestro corazón, que vivifica todas las cosas y que aumenta esa vibración. O sea, imagínate lo que va a pasar cuando tu cuerpo sea glorificado. Si toca en nuestro tiempo glorificarnos en vida, si pudieras medir las frecuencias, que le puedes preguntar a Dios en ese momento, pero si pudieras medir tus frecuencias, te garantizo que van a ser muchísimo más altas de lo que tienes ahorita, porque ahorita estamos en un proceso de decadencia, donde eventualmente vamos a llegar hasta 6 pies debajo de la tierra, a su debido tiempo, ¿verdad? O que venga Cristo. Entonces, cuando tú y yo podemos tener probadas del cielo aquí en la tierra, hágase tu voluntad, tu, tu palabra, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida, como en el cielo. Yo puedo empezar a tener probadas del cielo, como también puedo empezar a tener probadas del infierno, viviendo una vida de estrés, de temor, de contienda, de enfermedad. La enfermedad no proviene de Dios. Dios no te está probando con ninguna enfermedad, ni con ninguna situación adversa. Es que ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Yo por qué? Hermano, es porque Dios escoge
batallas más no sé qué para los guerreros. Sí. Y no, no es cierto. Es una verdadera mentira, es un engaño del enemigo para que tu guardia se caiga. Y entonces no tengo defensa. Porque la única forma en la que tú puedes sanar es si tú recibes por medio de tu fe y una acción de fe la palabra y la obra completa de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos que atrapar, hallar la palabra de Dios para mi situación, aferrarnos a ella, no soltarla y meditar en ella, para que esa palabra pueda tener una neurogénesis en nuestro ser y pueda producir resultados. La palabra de Dios tiene ciertas frecuencias que si tú las hablas a una enfermedad, cambias la fisiología, cambias un proceso degenerativo. Realmente es posible. Y sí, literalmente es posible. Si yo declaro mi sanidad, físicamente es posible cambiar una enfermedad. Físicamente también es posible cambiar una situación económica. A nivel espiritual, a nivel alma, todo puede cambiar y todo procede desde la fuente de agua viva de tu corazón. Quizá el billete no va a salir de tu corazón físicamente, pero sí la sabiduría de decir, esto es lo que tengo que hacer y esto es el lugar en donde tengo que estar. Y por eso mi confesión y la de mi familia muy constantemente es, yo estoy en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo correcto con las personas correctas. Y por alguna razón llegamos a lugares donde no tenemos idea cómo llegamos a esos lugares. Y estamos haciendo cosas que hace 3 meses no sabíamos que íbamos a hacer. Pero es la fidelidad de Dios y es la brecha que tú le permites a Dios caminar en tu vida, ¿verdad? O sea, con tus palabras y tus acciones, tú dejas que Dios actúe en tu vida o dejas que el diablo actúe en tu vida, ¿verdad? Entonces, no sé cómo va a suceder lo que tú estás necesitando. Lo que sí sé es que si tú pones en acción las palabras y las frecuencias espirituales de Dios en tu vida, algo va a pasar. O sea, tú no tienes que hacer que una planta produzca el fruto que la planta tiene que producir más que échale agua y límpiale las hierbitas. Prepara la tierra, siembra la semilla y échale agua y la vida misma sabe qué hacer. Sabe para dónde está la luz y el aire y para dónde están las raíces. Lo que tú necesitas que suceda, no necesitas saber cómo va a suceder. ¿Cómo voy a salir de esta? No sé, y quizá no lo vas a saber hasta que lo veas, pero necesitas poner en acción esos principios y procesos vivificadores de la palabra de Dios, la medicina de Dios. Y yo los quiero guiar para aquellos que nunca han hecho una oración así, una oración de sanidad, porque yo necesito que ustedes se lleven la parte más fundamental y más práctica, porque si nada más se van, con los datos científicos y qué impresión, y no sabes utilizarlos, pues no va a ser más que una emoción lo que pude provocar en ustedes. Entonces, cierra tus ojos en donde estás y ponte a pensar. Quizá tienes todo el servicio pensando en esa cosa que te está molestando y tienes que poner esa cosa a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué estatura tiene un problema? ¿Qué estatura tiene una enfermedad ante la palabra de Dios, ante la esencia de Dios? Y yo pude escribir el día de ayer que yo pienso y siento que es inspirado por Dios. Dice la esencia de Dios, en lo más profundo y santo del Altísimo se encuentra la fuente de poder sin principio ni final y sin la posibilidad de determinar sus dimensiones. Un cáncer, una enfermedad, sí puede tener dimensiones y las tiene, pero la esencia de Dios no se puede medir. Esa fuerza se conoce como el amor ágape de Dios, que es la forma más pura de luz.
un amor que sobrepasa toda conciencia y razón y entendimiento, mas está al alcance de todo aquel que reciba al Hijo de Dios. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Zoe eón, vida eterna, vida como Dios la tiene. Entonces yo puedo pensar en mi situación que me está quitando la paz y el gozo y me presento delante de Dios y le digo, Señor, en este momento vengo delante de ti con el acceso de la sangre de Cristo Jesús a tu trono y presento esta situación que me está tratando o me está quitando la paz e interpongo el sacrificio de Cristo Jesús en esta situación. Enfermedad o escasez o deuda, problema, pelea, lo que sea esa situación, no tienes más agarre ni poder en mi vida. Como decía Sandra, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria y el triunfo en Cristo Jesús. En esta situación, yo soy vencedor. Aunque me duela o aunque esté pasando lo que esté pasando, la verdad es que yo soy triunfador sobre esta situación. La palabra de Dios dice, ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolores. También dice, mas él herido fue por mis pecados, molido por mis transgresiones o por mis dolores. El castigo de mi paz, de mi plenitud, de mi shalom fue sobre Cristo y por sus llagas yo fui sanado. Por lo tanto, la verdad es que soy sano por las llagas de Jesús. Enfermedad, en el nombre de Jesús yo te hablo, sécate desde la raíz. Sistema inmunológico, neutraliza la amenaza en el nombre de Jesús y sal de mi cuerpo. Yo soy sano por las llagas de Jesús. Deuda, en el nombre de Jesús te secas. Yo soy rico en el nombre de Jesús. Contienda, en el nombre de Jesús te detienes. La paz de Dios gobierna en mi corazón y en mi mente. Yo declaro la victoria en mi situación. Yo declaro la victoria absoluta en mi vida. Y ahora, Señor, te pido, abre los ojos de mi entendimiento. Tú lo puedes ir repitiendo en voz baja. Abre los ojos de mi entendimiento, Padre. Ilumina mi mente, mi corazón. Dame la sabiduría, el entendimiento, la revelación, la luz para saber qué hacer, qué no hacer, qué corregir, para poder experimentar y caminar cada vez más en tu voluntad. En mi incredulidad y en mis dudas te pido ayuda, Señor. Si en algo no estoy dispuesto a hacer, estoy dispuesto a estar dispuesto con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues esa es la manera en la que yo tomo un momento de mi vida y medito en la palabra de Dios, en lo que está diciendo Dios, en cómo esta situación, este versículo se amolda a mi situación, o yo me amoldo más bien a él, pero cómo puedo personalizarlo, cómo hacerlo mío, cómo declararlo, cómo contrarrestar un diagnóstico o lo que alguien me esté diciendo, y por favor no pases más tiempo del que tienes que pasar escuchando lo que alguien tiene que decir, que va en contra de lo que tú sabes que tiene que ser. Está bien escuchar a un médico que te diga, tienes esto y te va a pasar esto. O sea, no tenemos que ser groseros con ellos. Ellos dicen lo que saben, llegan hasta donde pueden, pero es tiempo de cerrar eso y ahora sí tomar cartas en el asunto, en esa situación. A nosotros nos dijeron
3 médicos que teníamos que hacerle una cirugía a nuestro hijo de un problema congénito. Está bien. Y si la haces, Dios te puede ayudar aún en esa cirugía. Pero nosotros sabíamos y teníamos la certeza exactamente de que algo diferente teníamos que hacer. Tomamos la palabra de Dios, la hablamos directamente al problema, al órgano, a la enfermedad, si se le puede decir, o malformación. Y le estuvimos diciendo lo que tenía que hacer: desaparecer, secarse, disolverse, no sé, lo que tuviera que hacer para que ya no estuviera ahí. Y en 2 meses de estar haciendo eso, cada vez que se le cambiaba el pañal, se hablaba la palabra de Dios. Iba reduciéndose, pero fueron 2 meses que fue reduciendo el problema, el tamaño o el crecimiento ese. 2 meses. Pero si yo a la mitad me hubiera, no sé por qué no está avanzando más rápido, yo puedo perder el proceso de sanidad. No pierdas el proceso de tu libertad o de tu liberación a causa de que lo que estás viendo no es todavía lo que quieres ver. O sea, aférrate a la palabra de Dios. Yo espero, realmente veo muchas caras que he visto por mucho tiempo que ya no deberíamos de estar batallando con las mismas cosas y que ya no deberíamos de estar buscando leche, sino alimento sólido. Pero necesitamos abrir el refri espiritual y empezar a preparar nuestro alimento y a extraer de la palabra de Dios por nuestra propia voluntad el recurso o la provisión divina para poder prosperar. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer. Y eso es como nosotros, en el paso tan chiquito y en la estatura tan chiquita que mi esposa y yo llevamos, siento que hace 3 meses no teníamos la vida que tenemos hoy. Y sé, para bien, y sé que en 3 meses va a ser igual, mejor, si no me detengo, si no pongo, no quito mi mirada de Jesús y la empiezo a poner en la tormenta, porque hay una tormenta allá afuera, no sé si te has dado cuenta. Y es una tormenta muy evidente, más que política espiritual. Es una tormenta de destrucción, de escasez, de sequía, literalmente, de agua, de alimento, de provisión, de lo que tú quieras. Hay una tormenta. Y si te estás abrumando de esa tormenta, es que no estás exponiendo a tu ser lo suficiente a la palabra de Dios. Si eso te está ocasionando estrés, es que el Espíritu Santo no te está ocasionando paz. Y el único culpable somos nosotros. Y si es preocupante pensar, ¿qué pasa si el día de mañana ya no llega la comida al súper? Pues todavía hay pájaros que acarrean comida. Yo no sé qué es lo que tenga que suceder. Hay cosas y formas en las que me puedo preparar, obviamente, ser diligente, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Pues compra sobres de atunes y ya. O lo que sea que Dios te diga. Compra lo que sea que te pueda amortiguar algo. No sé. No todos se van a preparar como tú o yo nos podemos preparar. Pero sí para nosotros poder tener una provisión para compartir con alguien o una materia prima para que el Espíritu de Dios pueda multiplicar algo. No lo sé. Pero si nos enfocamos en la palabra de Dios, créeme que Dios no te va a dejar en la ruina o no te va a dejar estrellarte. Pero realmente puestos los ojos en Cristo Jesús, no en la tormenta. No te hundas, pon tus ojos en Cristo Jesús. No se va a parar la tormenta en un ratito, pero puedes vivir muy en paz porque Él prepara una mesa en presencia de todos esos angustiadores que andan queriendo angustiar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, se pueden poner de pie. Gracias por tu espíritu. Lo recibimos, lo tomamos. Sabemos que esta palabra no es mía, sino que proviene de tu Espíritu Santo y que es un refrigerio para nuestra alma y nuestros huesos y nuestra carne. Recibimos de ti esa provisión.
nos disponemos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, y a ver manifestaciones de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos. Nos vemos el martes a las 6:30. 6. Perdón, 5:30. A ver, no sé.